¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Un Café con Quique, aquí en los estudios de Monkey Crea. Bienvenido Alejo Campos. Alejo Campos es director regional de Crime Stoppers, ¿verdad? Es así. Bienvenido. ¿Qué te ha parecido el spot, el estudio? ¿Bien? No, me encanta, no me lo imaginaba además. No Chéverón, sabía ¿verdad? dónde era. Están bien escondidos, ¿eh? Un buen búnker ahí. Sí, sí. Es que aquí en Monkey hemos tratado de hacer algo bien, cómodo para la gente, que se vea bonito, profesional, pero que no tenga tanta, ¿sabes? Para que los invitados no sientan así como eso, como si en televisión, que sabes que hay esa presión de el montón de cámaras, de gente. Y 30 personas caminando Sí, atrás y cosas y qué pasa, ¿no? Sí. ahí tenemos un productor que hace el trabajo de De 20. las 30 personas que están. Oye, mira, el tema de hoy es un tema bien interesante y quizá muy serio. Por eso quise comenzar así un poquito como para romper el hielo, pero es un tema que sí es un tema serio, es un tema que además de eso a todos nos involucra. Creo que te he escuchado en varias entrevistas y siempre haces ese énfasis de que no es algo que a nadie le puede tocar, sino que nunca sabes cuándo te pueda tocar. Sin duda hay una euforia con el tema de la migración ilegal por el Darién. Y muchos opinan, muchos hablan, pero quizás no sabemos o no conocemos, porque bueno, no hay por qué conocerlo porque no es nuestro día a día, todo lo que pasa a un inmigrante en esa travesía tan negativa, tan difícil. ¿Y quién mejor que alguien como tú que eres experto, que estás, digamos, bien entrado en el tema, cerca y manejas estadísticas, manejas esto para que quizás nos abras un poquito la mente en lo que opinamos a veces sin conocer, por el tema de que, bueno, sí, hay un tema, obviamente, patriotismo. Estamos en Panamá, vemos que esto nos afecta, pero, cónchale, también hay un tema más allá, ¿no? Entonces, primero, bienvenido, gracias por venir, porque sé que eres súper ocupado. Esa palabra de experto me preocupa, ¿eh? Sí. Bueno, entre tú y yo, tú eres más experto, así que... Ah, me toca tener que enterarme mucho más de las cosas y poder ¿Verdad que sí? compartirlas nada más, pero creo que en estos temas, además que cambian tan rápido el crimen organizado, es muy difícil terminar siendo un experto, porque cuando uno cree que es medio, no experto, pero que sí conoce el 70% del tema, el crimen organizado ya te desbarató lo que sabías y te quedaste con un 30 nada más. Claro, Y ellos ya están trabajando en el otro 70 nuevo. siempre andan adelantados, como se dice. Sí, claro, claro. Mira, para entrar así como en materia y poner un poquito a la gente en contexto, Crime Stoppers, Panamá, ¿es nada más en Panamá o hay otras sedes, o sea, más o menos? No, mira, Crime Stopper es la oficina regional de la organización. Son 7 regiones en todo el mundo. Desde acá vemos digamos, países como Guatemala, como El Salvador. Ahora vamos a empezar en Costa Rica, República Dominicana. Vemos Paraguay, el norte de la Argentina, los países del Caribe en general. Y acá la oficina regional, como te decía, son 7 regiones. Crime Stopper nace en Estados Unidos ya hace más de 47 años. Nace adentro de la policía del FBI en los Estados Unidos, después de un homicidio muy grande que sucede en Albuquerque. Y entonces el FBI pone a disposición un número anónimo para que la gente reporte sobre quién había cometido ese delito. Y lo que, más allá de recibir la información necesaria, lo que se dan cuenta es que la gente empieza a compartir cantidad de otra información de temas que ellos no conocían. Y al final lo que les dio a entender esto es que la gente tiene mucha información de posibles hechos criminales, pero por miedo nadie se anima a ir a la policía, a la fiscalía y demás en lugares donde muchas veces, que pasa mucho en Latinoamérica, cuando alguien entra a la policía, y después alguien te pregunta, ¿y te vi ahí y qué fuiste a hacer? ¿Te pasó algo? ¿Te robaban un celular? No, como para poner la denuncia a ver si el seguro te lo cubre. No, no te pasó eso. Entonces, ¿qué fuiste a hacer? Entonces la gente obviamente prefiere mirar hacia otro lado y eso de alguna forma va fortaleciendo la actividad criminal a nivel internacional, pero también a nivel local. Entonces, bajo esa premisa que la gente tiene un 70% de información que no comparte con las autoridades, nace Crime Stopper como un puente seguro para que entonces la ciudadanía pueda compartir esta información en forma completamente anónima, porque la idea de Crime Stopper es que no interesa quién está compartiendo la información, lo que interesa es la información. Y no nos interesa a nosotros, le interesa a las autoridades, que son los que necesitan esa información para poder trabajar. La autoridad, ya sea policía o fiscalía, el motor de ellos es la información. Sin información no pueden avanzar en los casos. Y entonces
Crime Stopper pone a disposición números telefónicos, aplicaciones de teléfonos celulares, sitio web, que es el caso de Panamá, y la gente comparte esa información y esa información llega directamente a las autoridades y nosotros le vamos dando seguimiento a la información. Interesante, y creo que es una muy buena mancuerna, ¿no? Porque sí, las autoridades, la policía, el FBI, todas estas entidades hacen un trabajo, pero como bien tú dices, siempre se apoyan en estas llamadas, Claro, claro. en estas pistas, ¿no? Creo que así se llama la cuenta, Sí, ¿no? y es curioso, me agarro un café. Es curioso porque cuando tuvimos que hacer como de alguna forma la adaptación para Latinoamérica, claro, Crime Stopper es una palabra muy americana que era difícil de comprender, de escribir, etc. Entonces dijimos, bueno, tips en inglés, pistas, y bueno, y acá es tu pista. Que ha quedado tu pista para todo el mundo. En algunos países pista en realidad es como una calle clandestina para hacer carreras. ¿No? Acá creo que también a veces, ¿no? Que le dicen pistero o no sé qué, la pista. Pero bueno, hemos posicionado de alguna forma el tu pista y pista como información. Y lo que decías recién es cierto. Mira, es necesario que la ciudadanía trabaje en conjunto con las autoridades. Es difícil poner un policía o un fiscal en la puerta de cada casa. Eso no pasa en ningún lado y no va a pasar porque no es posible. O sea, los que estamos ahí somos nosotros, los que sabemos qué está pasando ahí en la calle, en la casa de al lado. Todo eso somos nosotros porque vivimos ahí y entendemos la dinámica de la barriada. Y cuando vemos algo que sale del contexto, de la normalidad, de la barriada, de tal hora, de tal día, entonces nos llama la atención, pero no hacemos nada. Ese nos llama la atención es posiblemente información con contenido criminal que la autoridad necesita para actuar. Claro, y bien tú lo dices, o sea, uno de repente en el barrio de uno, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, ve cosas inusuales, pero no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, también tenemos eso que tú bien dices, que llamar a la policía nos da miedo porque quizás la policía tiene algo también ahí, entonces es como que, ¿qué hacemos? Y lo dejamos pasar. Bueno, ya sabe, el que llegó hasta aquí ya sabe que Crime Stoppers o tu pista, PTY, ahí síganlo para que sepan los contactos y esto, y si algún día tienen que hacer una llamada o dar alguna pista o lo que sea, háganlo porque eso puede salvar una vida o puede, Correcto. ¿sabes? Puede resolver un caso que quizá hay muchas personas involucradas. En algún momento te escuché en una entrevista y algo que me llamó mucho la atención fue que pasar por el Darién es como el principio de la travesía. Uno ve estas imágenes en internet, en redes sociales, de todo lo que pasan estas personas y uno pensaría, wow, qué difícil. Bueno, ya pasaron. Y te escuché, bueno, eso, de que eso es quizás el principio, pero todavía falta pasar por otros países donde se enfrentan a bandas delincuenciales, donde se enfrentan al tema de la trata, al tema de que no hay que pagar en efectivo, sino que también se paga pues, con el cuerpo. Y esto, honestamente, yo nunca me lo hubiese imaginado. Yo pensé que Darién era lo más feo que pasaba un inmigrante a la hora de la travesía. Y wow. Entonces, te pregunto, primero, pasar por el Darién, ¿qué tan complicado es bajo el concepto, no de lo que vemos, sino de lo que realmente pasa ahí? Mira, es sumamente complicado por varios motivos. O sea, primero porque es una selva bastante complicada. Además, una de las pocas selvas que quedan, creo que es la única que queda de esa naturaleza en América Latina que está siendo bien, después hablaremos de eso, pero está siendo altamente contaminada, ¿no? Y eso es un peligro también porque es uno de los pulmones de América Latina y ahora lo que estamos viendo con el cambio climático y que ya ni siquiera es cambio, ¿no? Ahora es ebullición climática. Entonces, pero primero es una selva, entonces hay cantidad de desafíos, amenazas y peligros de una propia selva, a nivel de vegetaciones, a nivel de animales que se encuentran ahí, insectos, reptiles, barrancos, ríos, cabezas de río que de repente aparecen de la nada, sobre todo ahora en las épocas de lluvia, lugares con muchas piedras, bueno, cantidad de cosas. A eso además se le suma toda la parte de delincuencia que hay, ¿no? Delincuencia que viene de afuera, en el sentido que hay grupos criminales que están atacando, robando, violando a las mujeres, violando en algunos casos a niños, lamentablemente. Entonces hay un factor de inseguridad que viene de afuera y otro factor de inseguridad que está en el propio grupo migratorio.
Digo, porque en el grupo migratorio se sabe también que hay muchos criminales, gente que tiene grandes récords criminales, que los están buscando en su país de origen o algunos los están buscando internacionalmente, que aprovechan ocultarse en el flujo migratorio y son criminales que están caminando con gente honrada que ha sido expulsada por la situación de sus países y no les queda otra opción que empezar a caminar. Entonces son como varios factores al mismo tiempo. Eso lo hace digamos, una travesía completamente peligrosa y por eso muchos migrantes dicen, si yo realmente hubiera sabido que esto era así, yo no lo hacía. Y mandan mensajes a sus familias, principalmente en Venezuela, en Ecuador, a que digan, no vengan, porque realmente el peligro es real. No es una aventura como muchos de los coyotes tratan de vender, no es una aventura que se resuelva con el kit de la selva que le venden a casi todos, que es como una mochilita con cantidad de cosas ahí adentro, como que eso te va a permitir atravesar la selva sin ningún tipo de problemas. O sea, no lo es realmente sumamente peligroso por cantidad de factores que se combinan al mismo tiempo. Además, recordemos ahí que hay grupos en la frontera dedicados a crimen organizado, a narcotráfico, a temas de seguridad, que además la gente no está acostumbrado con eso. Entonces tampoco saben cómo negociar y cómo lidiar con ese tipo de acción y no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces es muy difícil y es muy difícil al mismo tiempo brindarle seguridad en toda la ruta, porque dicen, bueno, pero brinden más seguridad. Pero es muy difícil brindar más seguridad en una ruta de selva, que además tampoco es una sola ruta. O sea, son varias rutas en que depende, digamos lo sencillo, depende el bolsillo de cada migrante, o sea, el dinero en efectivo que tenga en su bolsillo, la ruta que puede tomar. Hay rutas que son baratas, otras que son menos baratas, unas que son caras y unas que son más caras. Y en esas rutas que se empiezan a bifurcar adentro de la selva, hay muchos niños a veces que quedan solos, porque se pierden en el tumulto de la gente y los padres no es que abandonen al niño, sino que el niño se pierde en todo eso. Entonces, la situación realmente es crítica para los migrantes, pero con lo que recién decís, cuando ellos logran cruzar esa selva y llegan a una estación migratoria, no es que ahí se resolvió el problema, ¿no? O sea, ahí no. Pasaron tal vez una de las partes más difíciles, pero les quedan miles de kilómetros por delante, le quedan países complejos como son Guatemala, como son Nicaragua, pero principalmente Guatemala, por el tema de las pandillas que hay ahí, porque es además zona fronteriza con México, hay mucha narcoactividad en esa frontera, y después entran a México ya donde, digo, la violencia es mucho más grande y además el territorio es mucho más grande para atravesar. Entonces, claro, al ser más grande el territorio, obviamente que tienen más espacios para ser amenazados, para ser secuestrados, para ser robados, violados. Entonces, cuando llegan a Darién, ahí no se resuelve el problema, ahí empieza, digamos, un problema mucho más grande que les queda por delante. Me decías que muchas de estas personas no, y obviamente, no se van porque quieren, o sea, nadie se va porque quiere a su país. Imagino que en sus países tienen cosas más que la política o la mala política que los lleva a tomar estas decisiones, me supongo. Sí, por eso, mira, es ese tema de que el país termina expulsándolo, ¿no? Repito, y el fracaso sistemático de las políticas públicas en materia de educación, seguridad, materia de empleo, termina expulsando a la gente, porque al final, por eso uno piensa, bueno, pero ¿por qué esta gente se arriesga de esta forma? ¿Por qué un migrante se arriesga sabiendo o no, e incluso el que sabe por qué se arriesga? Si sabe que lo van a matar, sí, pero él ya estaba muerto en donde estaba. Claro. Porque por ahí ya tenía una sentencia de muerte de la pandilla o de la banda en el lugar donde vivía. Y como es, las pandillas tienen una inteligencia excepcional y son una red. Entonces, es como que si vos vivís acá en la ciudad de Panamá y decís, bueno, me amenazó una pandilla, me voy para otra provincia. Sí, pero hay una red. No va a tardar en que la pandilla de allá, la sucursal de esa provincia, diga, hey, este está acá. Claro. Entonces, no te queda otra que salir de ahí. Lamentablemente es así, y obviamente los temas de corrupción que tenemos en toda Latinoamérica impulsan mucho más. Porque, ¿por qué no hay salud? Porque hay corrupción. ¿Por qué no hay buena educación? Porque hay corrupción. ¿Por qué no hay, digamos, buenos servicios básicos, asistencia, apoyo a la gente? No subsidios, sino apoyo para el desarrollo de la gente, porque hay corrupción. Entonces, al final, cuando vemos qué hay atrás también de toda esta migración, es un efecto de la corrupción y de algo ahora también que ya no es corrupción, sino que es cleptocracia. Que es este término que estamos cada vez hablando más, porque ya la corrupción era antes simplemente cuando
alguien, digamos, de un funcionario público se quedaba con un 10, un 20, con lo que podía de una licitación pública y con cosas así. Pero ahora todo esto que te contaba al inicio de la creación de una narrativa tiene que ver con cleptocracia, donde hay varios actores al mismo tiempo que se ponen de acuerdo entre ellos para generar una narrativa que apoya un hecho de corrupción y que es lo que al final, en el caso de la migración, termina expulsando a la gente. Entonces, la gente dice, bueno, ya no tengo más nada que perder, porque ya perdí todo, porque perdí la esperanza de que algo pueda cambiar mi situación mía o de mi familia acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir. ¿El Darién es un riesgo? Sí. ¿Toda la ruta hasta llegar a Estados Unidos es un riesgo? Sí. Pero si me quedo acá estoy sometido a otro riesgo diferente, por lo menos ahí estoy caminando. Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿no? Y hay gente que, bueno, que tal vez no tiene el dinero, hay de todo en el grupo migratorio, ¿no? Pero hay gente tal vez que no tiene el dinero para hacer una migración o no tiene, digamos, papeles como para poder pedir una visa legal, y entonces aprovecha también y sube. Pero realmente lo que hay atrás es un problema social enorme. Y por otro lado, Quique, que es lo que a nosotros desde el punto de vista de seguridad nos preocupa, es el crimen organizado trabajando esto, ¿no? Trabajando en las rutas, porque al final son las mismas rutas por las cuales se mueve dinero, se mueve contrabando, se mueve narcotráfico, se mueven víctimas de trata de personas, son las mismas rutas. Y tenemos que tener claro que esas rutas tienen dueños. Claro. Y esos dueños son los que cobran peajes a estos migrantes. Porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué necesitan tanta plata si están caminando? Bueno, pero esto no es el Camino de Santiago. O sea, no es que van a llegar a Santiago de Compostela ahí. No, o sea, esto no es el Camino de Santiago. O sea, esto uno tiene que pasar por cantidad de rutas en cantidad de países y cada tramo tiene un dueño. Y cada dueño quiere su parte. Claro. Entonces, hay que entender la lógica criminal. Cuanto más personas tenga yo pasando por mi pedazo de ruta, más recaudación voy a tener. Entonces, para el crimen organizado, pues se empieza a mover más gente, es más dinero que empiezan a generar ellos. Y lo están generando con algo que al mismo tiempo tiene una percepción de protección de derechos humanos, de organismos internacionales que están atrás velando por todo esto. Entonces, se está generando ahí algo que es muy, muy peligroso, ¿no? Sí, y sin querer caer en lo que llaman mucho el tema este de las conspiraciones. Yo soy un gran conspirador en eso. Siempre dicen que tengo teorías de las conspiraciones. No, pero me suena. Radicales, o sea, pero funciona así. Me suena porque internamente en los países, y hablo de mi país, porque no quiero tocar otro país, porque vivo en Panamá, soy panameño, y creo que puedo hablar de Panamá. Sin duda, desde algo tan, digamos, tan normal como aquel funcionario que te demora el pago para que tú le pagues una coima, para sacarte el cheque más rápido, eso lo puedo llevar hasta el funcionario que dice, yo soy parte de esta red y voy a hacer que los servicios públicos sean malos, como tú dices, que la inseguridad se vuelva un caos para que más gente se vaya porque de repente a él le toca algo por eso, ¿no? Y eso pues, puede pasar en muchos países. Lo cual nos lleva a otra pregunta y quizás pues tengas más luces de eso. Imagino yo entonces que, digamos, las personas que se encargan de estos paquetes migratorios, o sea, tienen contacto con otros durante todo el recorrido hasta llegar allá, ¿no? Sí, sí, como te digo, es como lo que está atrás es crimen organizado transnacional, la palabra te lo está diciendo, es justamente el concurso o el concierto, digamos, para delinquir de varias agrupaciones que están a lo largo de todo un camino que es atravesado por varios países al mismo tiempo. Entonces, eso hace que en la ruta vos veas gente de diferentes nacionalidades operando esa ruta, ¿no? Porque, digamos, si yo soy de un país A y hay un pedazo de la ruta que va al país D, E, F, bueno, yo tengo que mandar gente de mi país A para verificar ahí, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, ahí vos empezás a ver en la ruta cómo hay varias nacionalidades, cómo hay muchos coyotes que vienen adentro de la ruta y que vienen con el flujo migrante, un poco para verificar lo que está pasando y también para tener información de último momento, ¿no? Porque obviamente las autoridades hacen un buen trabajo en ir cambiando muchas cosas a medida de que van pasando días, se cambian cosas justamente para esto. Entonces, si esto es como un Waze, ¿no? Que te dice, atrás, policía. Entonces, en vez de Waze, vienen los coyotes en el flujo migratorio para decir, mira, donde antes había un retén
o había un control, o había esto, ya no está. Entonces, ahora lo movieron para acá, o ahora hay dos, y ahora están con dos países haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa información, cuando yo vuelvo al país de origen de estos grupos migrantes, yo vendo más cara esa información. Y entonces, claro, ahora si en una ruta de 100 kilómetros yo tenía 3 puestos de control y ahora porque yo mandé a alguien, yo sé que ahora tengo 6 puestos de control, entonces yo puedo vender más caro mi servicio, porque además voy a necesitar más gente. Claro. Es toda una dinámica criminal, es una dinámica criminal que va cambiando todo el tiempo, pero que está muy bien pensada, nada es al azar. O sea, hay una inteligencia muy buena por parte de los criminales en esto, hay mucha información, hay mucho informante involucrado, y todo eso tiene que ver con el costo final que puede llegar a tener para un migrante pagarle a un coyote para que lo lleve hasta determinados lugares. Porque en esto que me decías de los paquetes, es como paquetes turísticos, ¿no? Es como un crucero que va bajando por puertos y vos decís, bueno, hago el crucero de 7 puertos, o hago solo de 2, o hago Claro. de 3, ¿no? Entonces, depende de lo que vos vas pagando hasta dónde te van alcanzando. Wow. Uno lo escucha y suena como algo increíble, ¿no? Y al final es como, pareciera que fuera que fuera como el negocio de la nueva era. O sea, porque sí, Claro que lo es. siempre ha habido esta migración ilegal, siempre ha existido, pero en una escala mucho menor. Hoy en día es algo, como tú bien dices, que pareciera orquestado. Y yo creo que no es que parece, está orquestado. Y asumo que por eso vemos tantos factores comunes en los países de Latinoamérica, bueno, que son los que vemos acá. Porque no puede ser casualidad que la educación, la salud, la delincuencia, la corrupción sea un factor común. O sea, eso no puede ser casualidad, como tú dices. Lo que quizás nunca nos hemos puesto a pensar es a dónde nos lleva eso. O sea, ya estamos tan acostumbrados, como tú dices, al corrupto funcionario que hacía algo que se agarraba a una coima, pero ya eso está llegando a otro nivel donde sí nos afecta. Y como yo le digo a todo el mundo, aquí en Panamá siempre decimos que somos los privilegiados de Dios. Sí, pero Dios se va a cansar un día si no hacemos algo por nuestro país y ojalá nunca nos toque migrar. La única diferencia va a ser que no vamos a tener que pasar el Darién, Claro. porque estamos en Panamá, pero igual vamos a tener que hacer todo el recorrido. Y puede sonar fantasioso decirlo así hoy, pero quizás todos estos países que hoy en día pasan por eso también lo vieron como algo imposible de suceder, como que tenemos petróleo, el caso de Venezuela, Venezuela era uno de los países quizás de la región más top, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado, Venezuela era la envidia. Y hoy en día hay un flujo muy grande de venezolanos en esta travesía. ¿Por qué? No es porque se quieren ir a su país, porque algo que tiene el venezolano, el colombiano, el panameño, o sea, el latino es que ama su país. Como tú dices, cuando se van es porque algo muy grande pasó. Y la familia también, La ¿no? familia, O sea, el claro. arraigo a la familia es algo muy importante y por eso es que después empiezan a irse de a poco. Yo me acuerdo, yo viví muchos años en El Salvador y la migración, digo, El Salvador tiene casi como 3 millones de personas salvadoreños viviendo legalmente en los Estados Unidos, ya terceras, cuartas generaciones. Y siempre era, se va uno y cuando ya uno está legal, entonces empieza a llevarse a los La otros de a familia. poco para hacer esa reagrupación familiar, pero en Estados Unidos o en otro país donde emigraban. Entonces, la familia es un factor muy importante en los países de Latinoamérica y no es casual, y que no es casual, y creo que es algo importante decirlo, que de los países donde más migrantes están viniendo ahora, Ecuador, Colombia, Perú, que empiezan a aparecer varios, Brasil, ¿sí? Son países donde hoy en día están las máximas alertas de crimen organizado y narcotráfico, vinculado a otros delitos también como tráfico de armas, como contrabando a grandes escalas, no la tiendita de la esquina que pueda vender 2 o 3 cigarrillos de contrabando o alguna botella de licor adulterada, no, estamos hablando de contrabando, Grande. corporación criminal. Son los países que están con los mayores índices de estos delitos. Y eso obviamente genera un clima de delincuencia tan grande que hace que la gente se vaya. Y al mismo tiempo, estas estructuras criminales entendieron que como la migración es un negocio para ellos, entonces está ahora dentro de las categorías por las cuales ellos generan dinero ilegal.
Claro. Entonces, se está armando algo, se está armando este concierto a nivel de Latinoamérica muy complejo, porque cada vez más va a ser difícil ir para atrás en eso. La reconstrucción va a ser una reconstrucción que va a tomar 20 o 30 años, y en eso lo que sucede es que los sistemas políticos hoy en día, o los gobiernos, digamos, en sí, piensan en 5 años, piensan en 6 años, piensan en la próxima elección. Entonces, si uno hace una revisión en las agendas políticas de América Latina, son muy pocos o casi nulos hoy en día los proyectos a largo plazo en materia, por ejemplo, de educación. ¿Qué queremos de este país a nivel de educación en el 2050? No lo hay. Sí. Y si a veces hay algún papel escrito, porque sí, a veces se invierte mucho en hacer ese papel, pero en la práctica no lo hay. Entonces, no estamos viendo una salida hacia el futuro sobre esto. Sí, es que, digo, Chuleta, cuando uno ve el escenario, no le ve como Está complicado. por dónde va a salir Sí. algo bueno. Porque, como bien dice, o sea, educación, seguridad, todo es como para atrás. O sea, no hay un día que uno se pare como que, ok, pasó algo bueno. Y cuando digo bueno, no me refiero a algo bueno, me refiero a algo realmente bueno, como que digas, ok, esto parece que va tomando forma para cambiar eso. Porque Sí. yo no soy experto, bueno, ya tú dices que tampoco eres experto, pero conoces mucho más que yo. Pero digo, no hay que ser experto para saber de que esto se soluciona. O todos nos vamos para estos países de primer mundo, o hacemos algo en nuestros países para que eventualmente, en 20 años, nuestros hijos, nietos, se puedan quedar en los países. Porque, ¿sabes? Yo lo que veo es, como tú dices, gente que arriesga su vida. Ojo, gente que sale sabiendo que está poniendo su vida en riesgo, pues, para decirlo mejor. ¿Y qué buscan? Oportunidades. O sea, ¿qué puedes ir a buscar tú a Estados Unidos que no tengas en tu país? Oportunidades. Porque usualmente en los países latinoamericanos tenemos de todo. O sea, tenemos playa. O sea, es chévere vivir en Panamá. Es chévere vivir en Venezuela. Le huyes a cosas como la corrupción, como la delincuencia, como la falta de oportunidades de trabajo, salud. Pero vaya el día donde países como Estados Unidos, Canadá, lo que sea, van a tener tanta población que también van a llegar a lo mismo. O sea, al final es como que estuviéramos nosotros mismos buscando que se extermine la humanidad, y no con los temas que siempre nos han querido vender, como que se va a acabar la humanidad por los homosexuales, no sé qué. No, o sea, yo creo que todos estamos haciendo el trabajo para que se acabe la humanidad en un par de años. Porque asumo que esto tiene mucho que ver con el tema de la trata. Sí, o sea, claro. Este recorrido, estoy seguro que estos coyotes o esta gente dice, hey, esta me la deja aquí. Sí. ¿O me equivoco? Sí, así es. Y no solo que me la deja acá, sino que lo que decíamos recién, todos estos tramos se tienen que pagar. Es imposible llegar sin haber pagado cantidad de servicios legales o ilegales. Obviamente los ilegales están en manos de crimen organizado o bandas locales. Y a esas bandas locales, si uno no tiene con qué pagarle, entonces le termina pagando con un servicio. Si es mujer, el servicio va a ser un servicio sexual, mujer o niña, lamentablemente. Y la van a obligar a tener relaciones, que no son relaciones en realidad, sino que son violaciones, a cambio de dinero, y van a comercializar a esa mujer 20, 30 veces en un día o en 2 días para generar dinero, para que entonces con eso paga y con eso pueda seguir. Si es un hombre, puede ser que lo usen para un acto criminal, puede ser que lo usen para trabajar en algún campo de cultivo, en algún tema de ganadería, o de mula, de un lugar para otro. Y así cada uno con lo que puede va pagando a estas estructuras de trata de personas, que si bien el tema de migración y trata son cosas completamente diferentes, pero una alimenta a la otra. ¿Por qué? Porque la víctima de trata de personas es una persona generalmente que tiene enormes necesidades, vulnerabilidades, que viene de contextos sociales de muchísima exclusión, y obviamente se enfrenta a toda esta estructura con una debilidad y con una incapacidad, digamos, no pueden hacer nada. Entonces estas estructuras los captan, los engañan, los secuestran y los empiezan a explotar en la cantidad de modalidades que hay. Y incluso cuando ya pasan para la zona de México, que es donde más puede suceder, el tema de la extracción de órganos ilegales, ¿no? Y cantidad de migrantes que desaparecen directamente,
que muchos de ellos, o sea, pueden obedecer a temas de extracción de órganos. Pero mira, recién decías algo de estas personas que van a buscar una oportunidad. Pero creo que hay que dividir acá como dos grandes grupos. Tal vez una clase media en depresión, digamos, alguien profesional o con un oficio que ya hace mucho tiempo que no consigue un trabajo y que ve que sus deudas crecen y que cada vez está más agobiado, esa persona puede ser que vaya a buscar una oportunidad. Pero hay otra gente, y la mayoría, que lo que está buscando es sobrevivir. Claro. Sobrevivir, literalmente sobrevivir. Ni siquiera piensa en la oportunidad. Piensa simplemente amanecer al otro día vivo sin que en la noche lo hayan matado. Oh. Entonces, son cosas completamente diferentes. Los factores por los cuales las personas migran son muchísimos, ¿no? Claro. Pero es bueno hacer como esa gran diferencia para tratar de un poco ponerse en el zapato de estos migrantes y entender por qué terminan ahí, no solo en el Darién, sino en toda la ruta hasta los Estados Unidos, y cómo esta necesidad de supervivencia los hace débiles frente a las estructuras del crimen organizado, quienes los captan como víctimas de trata de personas, que es lo que además está aumentando también exponencialmente. Digo, y por eso te tengo aquí a ti, porque yo hablo desde mi óptica como una persona que ve redes, que ve televisión, pero no conozco, o sea, los detalles, como bien tú lo puedes conocer. Y por eso quizá, así como yo, habemos muchos que decimos cosas que no son del todo ciertas o no llegan a cubrir toda la realidad. O sea, porque uno pensaría, como te dije, lo de las oportunidades, pero ya tú nos has dado un panorama de que la gente no necesariamente sale porque no hay trabajo solamente. O sea, vamos a buscar sobrevivir. O sea, llegar a ese nivel Claro. donde en tu propia casa, en tu propio país, tienes que irte porque te pueden matar por cualquier cosa. Eso es... Mira, había un caso en El Salvador, cuando las pandillas, estoy hablando en el año 2009, 2010, cuando la pandilla, la MS-13 sobre todo, era muy fuerte. Ahora con la política, digamos, del presidente Bukele, realmente el país ha entrado en una situación de paz muy interesante. Pero en aquel momento no era así, o sea, la pandilla realmente gobernaba y mandaba en el territorio. Y recuerdo el caso de una madre que su hija de 15 años no salía de la casa desde hacía un año. Un año. ¿Y por qué no salía de la casa? Bueno, porque ella se suponía que había empezado como a noviar con un muchacho que era de la pandilla contraria. MS, pero de otra clica, de otro grupo. Pero bueno, eso no se permite. Eso está prohibido. Y ella no era pandillera, pero vivía en una barriada que era totalmente dominada por la pandilla, donde ellos deciden absolutamente todo sobre esa población que está ahí. Entonces, esta muchacha tenía sentencia de muerte, de violación y de muerte, si salía de la casa. Entonces, un año estuvo ahí hasta que la lograron sacar en la noche y se fue a los Estados Unidos. Entonces, a eso voy cuando digo, de ahí vienen muchas personas que deciden subirse a esta caravana de migrantes. De esa situación viene. Hay gente que ya de alguna forma se dio por muerta. Entonces, lo que venga de aquí para adelante... Es ganancia, como se dice. Sí. Sí. No, y también, como te digo, aún en un país como Panamá no vemos esas realidades. Y si se ven, son muy mínimas, ¿no? O sea, quizás no llegan a ser públicas, pero quizás sí hay países donde eso es el día a día, en los barrios, en los lugares, que si los secuestros, que si esto. Y obviamente uno, por eso te digo, y vuelvo y repito, o sea, no... La idea de tenerte aquí hoy en un café con Quique es eso. Es conocer una realidad que muchos asumimos que conocemos. Igual pasando ahora con el tema del tema de las minas, que mucha gente tiene opiniones, pero a veces no conocemos la realidad. Nos dejamos llevar por lo que dicen los medios, el medio que a mí más me gusta dice esto, bueno, esto es por ahí. Pero obviamente el tema del Darién y la migración, que a todos nos interesa y nos importa porque es Panamá, pero va mucho más allá. Es un tema mucho humano. Es un tema muy humano porque, cónchale, yo no me imagino a mi familia en eso, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué estoy haciendo para que mi familia no pase por eso? Porque fácil es criticar a los otros países, pero bueno, quizás ellos también tuvieron un momento como nosotros y no hicieron nada. Entonces, también es como mirarnos en ese espejo de que, hey,
aún estamos quizás a tiempo para defender Panamá, no nada más del tema del Darién, defenderlo de los corruptos, de las bandas, de todo lo que eventualmente nos puede sacar, como tú dices, de nuestro país. Porque llega un momento donde se vuelve incontrolable. Sí, para mí hay una palabra que nos está matando como sociedad en América Latina, que es el tema de la inmediatez. Y creo que las redes sociales de alguna forma han tenido mucho que ver en la inmediatez de todo. Todo es inmediato hoy y si no es inmediato no funciona, no sirve, no es eficaz. Entonces cuando uno se plantea el cambio de un país para bien, no se hace con inmediatez. Claro. Es un proceso. De la misma forma que llegamos a lo que estamos llegando hoy en día en nuestros países, porque se inició en un proceso de hace 30 años atrás. Claro. O sea, no es que llegamos a esto de un día para otro, ni de un gobierno para otro. O sea, no es en ninguno de nuestros países, no sería correcto culpar o responsabilizar al gobierno que está de turno y decir, por este gobierno pasó esto. No, esto se viene gestando hace 3 décadas para atrás. Entonces, si se gestó 3 décadas para atrás y llegamos a esto, vamos a necesitar por lo menos 3 décadas más para adelante para revertir esto. Pero como tenemos esto de la inmediatez en todo sentido, bien internacionalizado, es muy difícil. Porque cuando la gente no ve que algo es inmediato, entonces lo descalifica y no piensa, bueno, no, tenemos que hacer esto va a llevar 5 o 10 años y en los 5 tienen que pasar esto, a los 10 esto, a los 15 esto. Eso se ha perdido. Aquello de las familias que tal vez creo que no sé cuántos años tenés vos. Un poquito menos que tú. Mira, vos no lo quiere decir, qué barbaridad. 40 años. Está bien, bueno, más o menos estamos en la misma generación, pero todavía venimos de una generación en donde nos decían un poco eso, ¿no? Bueno, tenés que estudiar y que después tenés que tener experiencia y capaz que vas a tener que tomar un par de trabajos que no te van a gustar y vas ganando experiencia y vas ganando un poquito más y esto y esto y esto y te vas comprando un auto que ahora sale $100 y después te vas por uno de 500 y después uno de 1000. No es que quiero a los 20 el que sale 70.000. Porque si eso es lo que a mí me están inculcando como sociedad, todo me está llevando a eso, porque si no tengo ese auto de 70.000 no soy nadie, porque todos los valores están ahí puestos, yo voy a hacer lo que sea por conseguir esos 70.000 para comprar ese auto. Aunque después no pueda comprar la gasolina. Claro, pero el auto lo tengo, ¿no? Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer lo que sea. Y en ese hacer lo que sea, pueden haber, la mayor cantidad de cosas pueden ser ilegales. Y no me va a importar tanto. Entonces es complicado esto de la inmediatez porque no nos está permitiendo tener una conversación seria como sociedad de qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Sí, y también creo yo que lo que dices es cierto y lo vemos hasta en lo que nosotros hacemos, lo que hacemos contenido para redes sociales. Muchos están locos por hacer contenido que le genere 1000 likes en un minuto. Entonces llega el momento donde ya gente se quita la ropa o hace cosas que, ¿sabes? Muy poca gente. Que pone en riesgo la vida. ¿Cuánta gente está muriendo últimamente por eso, no? Sí, entonces llega un momento donde, y no me quiero, no me quiero dar golpe de pecho, pero este tipo de contenido, la gente prefiere no hacerlo, porque este contenido no se hace viral, porque no es el que más likes tiene, no es el que las marcas quieren pautar. Pero yo digo, coño, alguien tiene que también hacer un poco de docencia de las cosas, porque lo que estamos aquí hablando no es ajeno a nuestra realidad, ¿entiendes? Entonces es como que, sí, yo puedo tener todos los días un podcast hablando de lo más trending, de lo más like, pero ¿eso en qué está ayudando a la sociedad? Como tú dices, quizá este contenido que estamos haciendo hoy, en 30 años puede decir como que, coño, ya entiendo por qué. Pongámoslo en una cápsula de tiempo de esa. Pero bueno, la inmediatez de no saber realmente que lo que hacemos hoy está impactando en algún momento eso impacta. Y te digo, las redes sociales, que yo soy parte de ellas y nunca voy a estar en contra, al contrario, es como un arma. Claro. La usas para el bien o para el mal. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, yo le digo, mucha gente que tuvo mucho éxito en redes sociales rápido, hoy no existen. Sí, mantenerse como en todo, ¿no? Porque su contenido era algo... Entonces, ¿qué pasa? Mucha de esa gente hoy en día, tú la ves que tiene problemas legales, problemas... están en problemas, como tú dices, porque la desesperación de la inmediatez, del éxito, de los likes, de los views, los llevan a hacer cosas ilegales o inmorales que eventualmente te traen problemas. Entonces, yo digo esto porque, y de verdad que te agradezco mucho, porque sé que estás bien ocupado el tiempo. Digo esto porque
creo que Panamá y el mundo necesita que gente como tú, que conoce cosas, tengan un espacio donde puedan explicarnos, porque no podemos saber de todo, o sea, nadie puede saber de todo, y hay gente como tú que tiene una experiencia en un área que en este caso es súper importante. Esto de Crime Stoppers, yo te digo la verdad, yo lo sigo, y me parece, ojo, hoy nada más hemos hablado del tema de la migración y de la trata, que de hecho septiembre, entiendo que es el mes de la trata. Sí, es contra, ¿no? el mes, es de Panamá, es el mes contra, digamos, o a favor de la lucha contra la trata de personas, que lo decretó en su momento el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, que está presidido por el Ministerio de Seguridad. Y la idea es que se pueda hablar de este tema, porque es un delito complejo de entender. Es una realidad que muchas veces se juzga mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con explotación sexual de mujeres. Dicen, bueno, pero eso es prostitución y ella sabe lo que está haciendo. Digo, no lo sabe porque están amenazando a sus hijos, están amenazando a su familia en el país donde a ella la trajeron, la están explotando, ella no está ganando nada, etcétera, y así otra cantidad de casos de explotación. Es importante hablar porque la gente piensa que trata es solo explotación sexual, pero en realidad hay hasta 12, 15, 16 modalidades diferentes. Tenés el tema de pornografía infantil, el tema de explotación laboral, los temas de casamiento forzados. Y mira, esto aquí que es un tema que yo hablo mucho porque esto es un tema cultural. En muchos países de Latinoamérica todavía, en el interior del país, es normal que una familia rural dé a una niña de 14, 13 años a un ganadero o a alguien que tiene un poco más de dinero que ellos a cambio de ganado, a cambio de tierras, a cambio de un trabajo o de la manutención por un tiempo de la familia, ¿no? Digamos, son familias, obviamente, que por ahí tienen 8 hijos, entonces esta hija es la que le tocó esto, ¿no? La que tocó asumir esta responsabilidad de conseguir, digamos, algún recurso para el resto de los hermanos y de la familia, y esa hija es entregada. Eso es trata de personas. Esa hija es entregada a este mayor, y esa niña va a una violación directamente. Y todavía cuando la niña empieza a crecer y es mayor de edad y tal vez termina en un casamiento forzado, ilegal, pero a tal punto que la niña entendió que esa era su realidad desde hace 4 o 5 años atrás, que ya no se ve como una víctima. O sea, muchas de las víctimas de trata de personas, principalmente mujeres, no se ven como víctimas, porque entienden en el contexto en el que viven que eso es lo que les toca vivir. Claro. Y a nadie le puede tocar vivir eso. Entonces, el tema de la extracción de órganos ilegales para el tráfico de órganos o de sangre o de tejidos, mendicidad forzada por parte de los niños, pornografía infantil, que es algo que preocupa muchísimo. Yo siempre digo, ¿cuántas horas de la gente que nos está mirando, ¿no? Sus hijos, ¿cuántas horas pasan en una tablet, en un teléfono celular, en una computadora o en un videojuego? Ustedes saben que los videojuegos son usados por muchas personas que están adentro de las cárceles para comunicarse con el mundo exterior, además de jugar. Y ahí se empieza a generar una relación en ese chat con ese jugador anónimo que empieza a generar una relación con este otro joven o niño, y empieza una negociación de amenazas, de mandar cosas, de mandar fotos. Y hay algo que es importante además, que tal vez nos cuesta entenderlo a nuestra generación, que es el tema de los linchamientos digitales. O sea, antes, cuando uno era niño, no sé, o tenía 12 años, digamos, 13 años, que estaba ahí como en la edad esa de que le importaba mucho lo que la barriada pensaba de uno, ¿no? Que si jugaba, que si no jugaba, que pateaba bien al fútbol, que no pateaba, que mira con lo que anda puesto. Eso era importante, lo que decía el resto. Eso ahora no importa, lo que importa es lo que se dice en las redes, y los muchachos jóvenes eso lo tienen como muy claro. Entonces, que a alguien lo empiecen a desprestigiar en las redes sociales, a un niño o a un adolescente, es terrible. Hay niños en México que se han suicidado por esto de los linchamientos digitales. Entonces, el tratante, al empezar a hacer esta negociación, le dice, bueno, ahora si no me mandas una foto, ya con más contenido sexual, que a él le permite venderla, entonces las que yo ya me mandaste a mí, que es suficiente para lincharte digitalmente, las hago virales. Y entonces el niño obviamente se desespera y accede. Y así se empieza toda una negociación fraudulenta de esa forma, que se hace a través de un teléfono o de una tablet, cuando los papás piensan que los niños están seguros adentro del cuarto encerrados. ¿Sabes qué? Como es tan amplio el tema, sí me gustaría, Alejo,
aquí te comprometo con la audiencia de que regreses nuevamente, quizá hablar eso específicamente, porque creo que es un tema muy, muy, muy importante Sí. para los que somos padres o los que tenemos sobrinos, o sea, para todos. Yo creo que eso. Y con algo sí me quedo, que lo vi en tus redes en estos días, pero ya lo había escuchado antes, que es sin clientes no hay trata. Eso me encanta y es porque, fíjense, a veces culpamos, como tú dices, a la mujer que está haciendo el servicio o al niño que se dejó tomar la foto, lo que sea. En la mayoría de los casos, como bien dices, hay una presión detrás, hay eso. Pero muy poco se habla del cliente, Claro, sí, sí. del que está pagando por esto. Entonces, Y no se persigue. esto de la migración, de la trata, de todos estos delitos, que al final son delitos, no son de una sola vía. O sea, hay alguien que puede ser gente del gobierno, gente de la policía, gente del empresario, gente común y corriente que son los que están detrás de que esto pase. Que es igual que pasa con el alcohol, con la droga, con todo. O sea, si no hay cliente, no hay quien la venda. Es así, mira, esto hay que entenderlo. El crimen organizado a nivel internacional y actuando en cada uno de nuestros países, el objetivo es generar grandes cantidades de dinero. Para generar esas grandes cantidades de dinero se basa en algo que es histórico, desde los fenicios hasta la fecha, que es la oferta y la demanda. La oferta y la demanda de productos o de servicios. Esto es una oferta o demanda criminal. El problema es que en esta oferta y demanda de servicios o productos, para una estructura de trata, el producto es un ser humano, es una persona. ¿Sos vos? ¿Soy yo? ¿Es él? Somos personas que se transforman en productos criminales, oferta y demanda. Entonces, en la oferta y demanda, obviamente, hay alguien que ofrece y está el cliente que paga por el servicio. Entonces, es fundamental perseguir al cliente. Es fundamental, porque si no perseguimos al cliente y además en las leyes de trata aparece esa figura, pero claramente, no como, digamos, side, no, que tenga que aparecer claramente, entonces eso podría llegar a contener un poco más a la gente, ¿no? Claro. Porque en todos estos operativos que se hacen de trata, bueno, o sea, puedes tener 5 tratantes, 15 víctimas, pero estas 15 víctimas fueron sometidas en el caso de explotación sexual a 20 clientes por día. Imagínate el número, imagínate la cantidad de clientes que tenés. ¿Y por qué no seguimos esa línea e investigamos a los clientes también? Claro, hay más clientes que todo lo demás. Sí, es que es lo mismo que siempre ha pasado con el tema de los, que si los carteles y esto. O sea, tú puedes eliminar siempre al jefe del cartel, pero siempre va a aparecer un nuevo. No. Pero el que consume está allí. Y en este caso, pues es lo mismo. Pero sí, yo creo que ese sería bueno tocar ese tema un poquito más ampliado porque da para mucho. Dice que son más de 10 formas de trata. Sí. Y creo que la gente tiene que entender el tema. O sea, quizás muchos podemos parecer con falta de empatía, pero también quizás es porque no conocemos. Entonces, a veces vemos en la película y decimos, eso es película, ¿no? Ahora está esta película, la de Sonido de Sound of Freedom. De libertad, sí. Que quizás mucha gente ha estado pendiente, pero hay muchas películas así. Pero quizás siempre lo vemos como una película y pensamos que eso pasa en las películas, pero es la vida real también pasa y cada vez está pasando más. Mira, Alejo, de verdad que te agradezco mucho el tiempo. Usualmente hago los podcasts más cortos, pero es que no sé cuánto tiempo fue, pero la verdad tampoco, que pasó rápido. Pero siento que ha sido muy importante el contenido, porque no nada más en Panamá, sé que en muchos países nos van a ver. Ojalá tanto tu cuenta de redes sociales como gente interesada en ser parte de la solución les llegue a ustedes. Igual tienes este canal a la orden. Me gustaría verte más por acá para tocar temas, porque yo sé que con ustedes manejan muchos temas, no nada más el tema de trata, no nada más el tema de la migración. Entonces yo creo que la gente merece y necesita esta información. Esta es tu casa. Muchas gracias. Aquí en el estudio, cuando quieras, a la orden. Y gente, mira, este contenido fue hecho para ustedes, no solamente para el que está pasando por esto o piensa, sino para el que puede agarrar y reenviarlo a alguien que podría estar pensando en hacer esto, como bien tú dijiste, por lo menos para que sepa a lo que se va a enfrentar. Es bien difícil la decisión. Hoy me queda claro de que alguien que no tiene nada que perder dice, bueno, puede que me vaya mejor haciendo esto. Pero sí es bueno que la gente no lo haga engañado, porque también no es fácil la travesía.
me queda claro que el Darién es parte de la travesía y bueno, al final el recorrido es un recorrido de valientes. No les se va a quitar el mérito porque Sí. habrá gente infiltrada y todo, pero hay mucha gente valiente que dice, bueno, por mi familia, por mis hijos, lo que sea, como se dice. Y nada, ojalá que eventualmente en 20 años, como dices, 30 años, podamos ver que hoy se hizo algo para que eso cambie, porque no me imagino si así estamos hoy, si no se hace nada en 20 ¿Qué va a años, pasar? ¿qué vamos a mostrar? Así que Alejo, gracias. No sé si A tienes las algo más órdenes. que quisieras... Sí, mira, yo creo que es importante aprovechar para decirle a la gente que en el tema de trata de personas, una denuncia de todos ustedes a tiempo puede salvar vidas y generalmente son vidas de niñas, de niños, de mujeres que están siendo explotadas, que no tienen una voz, porque no pueden tener una voz, porque están amenazadas y están esperando a veces que alguno de nosotros diga algo. Y lo digo porque no pensemos que estas situaciones de trata de personas se ven, están lejos a nosotros. Y quiero poner en ejemplo que la mayor cantidad de los operativos que se hicieron de la policía en el último año han sido en lugares, digamos, como Punta Pacífica, Paitilla, la Avenida Balboa, San Francisco. O sea, que no relacionemos directamente el tema de trata de personas con grupos como populares o vulnerables o... No. O sea, esto está sucediendo en los edificios de las zonas donde la gente está viviendo, donde la gente vive, en barriadas. Eso está pasando en la puerta de al lado del apartamento. Entonces, no miremos hacia otro lado, ¿sí? Porque puede ser que en la pared falsa, porque además todos los apartamentos son así, ¿no? Uno golpea y escucha al otro. En la otra pared puede ser que estén explotando a mujeres o explotando a niñas y creo que cualquiera, si estuviera en el lugar de ellos, quisiera que un tercero diga algo. Claro. Y la forma de decirlo es, por ejemplo, denunciando en Crime Stopper, compartiendo la información. El sitio web es tupista.org en Panamá, tupista.org. Ingresen ahí, ingresen en el botón de trata, en el caso que sea una información de trata, y eso ha generado operativos exitosos en Panamá que la policía, o sea, gracias a la policía y a la fiscalía, no a nosotros, somos un puente nada más, pero eso ha salvado y sigue salvando vidas de víctimas que están escondidas y que en realidad no están tan escondidas, simplemente que no estamos aprendiendo a verlas. Eso es importante. Bueno, y también que sepan de que hacerlo a través de ustedes lo que les va a garantizar es el anonimato. Totalmente. Ellos son los que ponen la cara. O sea, para que usted no tenga que hacerlo usted directamente con la policía, lo hace a través de ellos y ellos se encargan de todo, o sea, de ser el que hace la denuncia, por así decirlo. Porque yo sé que hay gente que pues, le da miedo, ¿no? Sí, Y eso, claro, eso por se supuesto, entiende. es totalmente comprensible. ¿Sí? ¿Entiendes? Así que, bueno, yo lo que espero es que este contenido realmente llegue a quien tenga que llegar. Eso es lo que, con ese fue el fin que lo hicimos. Y de verdad, nuevamente te agradezco a ti y a tu equipo porque sé que estás en mil cosas. No, gracias a vos además por abrir el espacio a estos temas, que no son fáciles. Así que gracias por abrir el espacio a eso. Listo. O sea, mi gente, bueno, compartir, like, comenten aquí cualquier duda que tengan. Él va a estar viendo ahí los comentarios en YouTube, en Instagram y van a poder responder ahí cualquier duda que tengan. Así que, saludos.